porque nos va a servir como una introducción para poder entender el resto, no solamente del capítulo 11, sino también del libro de Apocalipsis. Hoy, hermanos, vamos a estar considerando estos versículos bajo el título Los dos testigos, una imagen de la iglesia. Los dos testigos, una imagen de la iglesia. Y es mi propósito, hermanos, con la ayuda del Señor, desempacar el contenido de estos dos versículos con el propósito no solamente de que podamos entender el significado, sino que también con el propósito de que al consumir, hermanos, este mensaje, al devorar el contenido de este mensaje, hermanos, Dios haga su obra en nuestras almas, quebrantando nuestra dureza, hermanos, de corazón y renovando también nuestra esperanza en Cristo. Todos los que estamos aquí en esta mañana necesitamos prestar atención cuidadosa al mensaje de Apocalipsis capítulo 11, porque lo que vamos a estar viendo en esta mañana y lo que vamos a estar mirando también el domingo que viene, hermano, tiene implicaciones de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad también, tanto para creyentes como para no creyentes. Y antes de desempacar el contenido de estos dos versículos, yo quiero poner en pantalla cuál es el tema principal de los primeros 14 versículos de Apocalipsis, de capítulo 11, que vamos a estar considerando hoy y el domingo que viene. El tema principal que vamos a estar desarrollando, hermano, que vamos a estar considerando es este. En medio de una sociedad pagana, la iglesia es protegida y capacitada por Dios para llevar a cabo su misión y ser fiel hasta el día de su redención. Apocalipsis capítulo 11, verso del 1 al 14. Fue inspirado por el Espíritu Santo para comunicar esta verdad a la iglesia. Recuerda, hermano, que la iglesia a la que Juan escribe era una iglesia que estaba pasando por tribulación. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Dios ha estado dándole anuncios acerca de otras tribulaciones y juicios que iban a venir sobre el mundo, juicios temporales. Y en medio de tantas, hermanos, catástrofes, en medio de tantos juicios, de tanto caos, Dios quiere animar a la iglesia. Amén, hermanos. Dios quiere comunicar un mensaje a la iglesia en el capítulo 11, y es este que está en pantalla. En una sociedad pagana, antagónica a Dios, la iglesia es protegida y capacitada por Dios para llevar a cabo su misión y ser fiel hasta el día de su redención. Y esto, hermano, es la idea principal que yo quiero dejar en la mente de cada uno de ustedes. Si algo yo quiero que usted se va a su casa en esta mañana, es esta verdad. Porque nos va a servir ahora, pero también nos va a servir cada día de nuestra vida hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad pagana que cada día, en la medida que el tiempo pasa, su antagonismo hacia Dios va incrementando. Y el antagonismo hacia Dios se revela y se refleja en el antagonismo de esta sociedad a la iglesia de Dios en la tierra. Y es por eso que es importante que tú y yo tengamos presente que en medio de esta sociedad, Dios nos va a empoderar, Dios nos va a capacitar para llevar a cabo nuestra misión y para poder permanecer fiel hasta el día de nuestra redención. Teniendo esto en mente, hermano, si ustedes prestan atención al título del mensaje, los dos testigos, una imagen de la iglesia. Teniendo esto en mente, hermano, quiero responder esta pregunta. ¿Qué nos enseña Apocalipsis capítulo 11 acerca de la iglesia? Y lo primero que quiero ver con ustedes, y es lo que vamos a estar, donde vamos a estar enfocados en esta mañana, es esto. Apocalipsis capítulo 11, verso del 1 al 2, nos enseña que la iglesia es una comunidad de personas conocidas por Dios. La iglesia es una comunidad de personas conocida por Dios. Amén.
Ahora, yo quiero que usted mire conmigo nuevamente el capítulo 11, los versos 1 y versos 2. Si usted se fija, mira, quiero que note cómo Apocalipsis capítulo 11 comienza y se me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Recuerda, hermano, que en el contexto de este pasaje, el contexto, hermano, es anuncios de ¿qué? De juicio que Dios iba a traer sobre los moradores de la tierra. Y el capítulo 10 hace como un paréntesis, a donde Dios le comunica, le da una visión a Juan y le comunica una verdad esperanzadora para la iglesia. ¿Y cuál es esa verdad? Que ya no habrá martiración, que la séptima trompeta está por tocar, y esta visión termina, hermano, o este anuncio termina con una comisión que Dios le da a Juan. ¿Y cuál es esta comisión? Ve y profetiza. Todavía tienes que profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, y reyes y lenguas. Y el capítulo 11 comienza diciendo, me fue dada una caña de medir. Y esto es importante notarlo, porque el capítulo 11 no introduce una nueva visión. El capítulo 11, los primeros 14 versículos, es parte de la visión que Dios le da a Juan en el capítulo 10. Es parte de este gran paréntesis que Dios hace entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, con el propósito de animar a la iglesia. Ahora, para nosotros poder entender el contenido de estos versículos, tenemos que ir al contexto bíblico de Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 10. Si usted se fija, hermano, la visión que le da, o el mandamiento que Dios le da a Juan, es un mandamiento que para nosotros es bien extraño, porque nosotros no conocemos el contexto bíblico de este mandamiento. Pero recuerda que cuando Juan recibe esta visión y la comunica, él la comunica a una audiencia original. Él la comunica a judíos y gentiles que están familiarizados con el Antiguo Testamento. Y si usted se ha fijado en los mensajes anteriores, cada vez que todo el libro de Apocalipsis, hermano, y lo hemos visto en lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, tiene sus raíces, su trasfondo en el Antiguo Testamento. Para nosotros poder entender estos versículos, tenemos que considerar el trasfondo bíblico de estos versículos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Dios le da un mandamiento o una orden que mida el templo de Dios, el altar y los que en él adoran. Y le dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, vamos, hermanos, quiero que consideren conmigo dos versículos de la Biblia. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, verso 24. Hagamos una marca ahí en Apocalipsis, porque vamos a regresar en un momento. Lucas capítulo 21, verso 24. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera: y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, mira cómo dice el Señor, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, los que han leído Mateo, el Evangelio de Mateo, saben de qué importante es el capítulo 24 en el libro de Mateo, porque
en el Evangelio de Lucas, perdón. Y dije Mateo, hermano, porque el contexto bíblico o el pasaje paralelo de este pasaje es Mateo capítulo 24, donde los discípulos le preguntan cuándo será el fin de estas cosas. Lucas nos presenta el pasaje paralelo de este discurso, este mensaje que Cristo le da a sus discípulos. Y Cristo le está anunciando cuáles serían algunos eventos que ocurrirían no solamente en Israel, sino a través en toda la creación, en todo el mundo, hasta el día en que Cristo venga. Y este pasaje, el versículo 24 de Lucas, hermanos, habla precisamente de la destrucción de Jerusalén, de cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Yo quiero que tú mires cómo termina el versículo 24. Dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La razón por la cual he querido mencionar este pasaje es porque el Apocalipsis capítulo 11, verso 2, tiene su trasfondo en Lucas capítulo 22, verso 24, y pone en contexto para nosotros los eventos que están narrados en el Apocalipsis capítulo 11. Lo que nosotros vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, versos del 1 al 14, son eventos que ocurrieron y ocurrirían desde la destrucción del templo de Jerusalén hasta el día en que Cristo venga por la iglesia. Por eso Lucas, cuando redacta este mensaje, hermano, y recoge este mensaje para nosotros, dice que Jerusalén sería destruida hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y el tiempo de los gentiles, hermano, ese cumplimiento del tiempo de los gentiles es el final de los tiempos, cuando Cristo regrese por nosotros. Y es por eso, hermano, que este pasaje es tan importante, porque nos enseña, pone en contexto histórico Apocalipsis capítulo 11. El otro pasaje, hermano, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si usted está tomando notas, el otro pasaje que tiene donde está el contexto de Apocalipsis capítulo 11 es Daniel capítulo 7, versos 24 al 25. Estos dos textos, hermano, establecen el trasfondo bíblico de Apocalipsis capítulo 11. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 11. En medio de estos juicios que Dios estaba anunciando, en medio, hermano, de la persecución que ellos estaban experimentando, la iglesia de la que Juan describe, Dios le dice a Juan que mira el templo, hermanos, que mira el templo, el altar y los que adoran en él. Hermanos, y este mandamiento que nosotros tenemos aquí, que Juan recibe, hermanos, simplemente tiene como propósito fundamental anunciar a la iglesia y comunicar a la iglesia esta verdad que usted ve en pantalla. Dios quiere decirle a Juan y a la iglesia que en medio de tanto juicio, aun cuando Dios iba a enviar juicios temporales a los habitantes de la tierra, la iglesia podía estar tranquila y confiada porque Dios conoce a su pueblo. La iglesia es una comunidad de personas que es conocida por Dios. Si usted se preguntará, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, amados hermanos, por la manera en que la Biblia habla usa esta acción de medir. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento recibían la orden de Dios de medir a Jerusalén, era una acción que comunicaba este mensaje. Dios hace una distinción entre los que son suyos y los que no lo son. Dios hace una distinción entre su pueblo y aquellos que no son su pueblo. Mira conmigo, hermanos, algunos pasajes de la Escritura que enseñan esta verdad. Ezequiel capítulo 42, versos 15 al 20. Y luego vamos a leer Zacarías capítulo 2, versos del 1 al 5. Ezequiel capítulo 42, versos del 15 al 20. ¿Todos lo tienen, hermanos?
Ezequiel capítulo 42, versos del 15 al 20. En este pasaje, hermano, que vamos a leer, Ezequiel recibe un mandamiento similar de medir el templo. Y fíjate, hermano, el verso 15, como dice: cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir y tenía alrededor 500 cañas de la caña de medir. Midió el lado norte con la caña de medir y tenía alrededor 500 cañas. Al lado sur midió 500 cañas con la caña de medir. Se volvió al lado occidental y midió 500 cañas con la caña de medir. Por los 4 lados lo midió. Tenía un muro alrededor de 500 cañas de largo y 500 de ancho para dividir entre lo sagrado y lo profano. Yo quiero que tú grabes, presta atención a esto. Cuando Dios le dice a Ezequiel que mira el templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios habitaba, donde Dios se encontraba con el pueblo. Y es aquí el profeta Ezequiel recibe este mandamiento similar al que recibe Juan, y Dios le dice: mire el templo. ¿Y cuál es el propósito de medir el templo? Dice el verso 20: dividir entre lo sagrado y lo profano, dando a entender, amados hermanos, que Dios es un Dios que conoce a su pueblo. Y Él ha hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre los creyentes y los no creyentes, entre sus discípulos y los que no lo son, entre su familia y sus enemigos. Dios ha hecho una distinción. Dios conoce a su pueblo. Amados hermanos, si esta es una verdad que va a través de toda la Escritura. Mira conmigo también otro pasaje de la Escritura que habla con mucha claridad acerca de esto. Dice Zacarías capítulo 2, verso del 1 al 5. Ve conmigo al libro de Zacarías, capítulo 2, verso del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 1 dice: entonces alcé los ojos y miré, y he aquí, vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije: ¿a dónde vas? Y me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí que cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a ese joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado dentro de ella. Yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Hermanos, cuando nosotros consideramos estos versículos, el trasfondo bíblico, el Antiguo Testamentario de Apocalipsis capítulo 11, del mandamiento o la encomienda que Dios le da a Juan, nosotros llegamos a la conclusión que Dios está animando a su pueblo de la misma manera que lo hizo con Ezequiel y Zacarías. Dios está animando a una iglesia que está atribulada con la verdad de que en medio de los tiempos difíciles ellos podían estar tranquilos porque Dios los conoce. Y Él ha hecho una distinción. Y hermanos, y esta distinción, esta medición que Dios manda hacer, simplemente, hermanos, no es simplemente para comunicar al pueblo de Dios que Dios los conoce. Esta división, hermanos, o esta medición del templo comunicaba, hermanos, la verdad de que no solamente Dios conoce a su pueblo, sino que también Dios habita en medio de su pueblo. Y esta es una verdad que yo quiero que tú te grabes en tu mente y en tu corazón. Dios no solamente nos conoce, Dios habita en su pueblo.
Dios habita en cada creyente. Dios, hermano, siempre ha estado en medio de su iglesia. Amén, hermanos. Y esta verdad debe llevar a la iglesia, hermano, a descansar, hermano, en la providencia y en la bondad de Dios y en la siempre presencia de Dios con su pueblo. Amados hermanos, y esta verdad es confirmada también, no solamente en Apocalipsis capítulo 11, sino también en Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Una de las primeras cosas que Dios le muestra a Juan es que a pesar de lo que iba a venir, Dios está con su pueblo, porque Dios conoce a su pueblo. Yo quiero que tú mires conmigo Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mira conmigo, hermano, este pasaje. Voy a leer desde el verso 12 para tener el contexto. Dice: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, no voy a detenerme mucho aquí porque ya vimos lo que esto significaba cuando consideramos el capítulo 1, pero es significativo que una de las cosas que Dios le muestra a Juan al comienzo de Apocalipsis es que Dios está en medio de la iglesia. Amados hermanos, y esta es la verdad con la que el capítulo 11 comienza. Aunque la iglesia, escucha bien, hermanos, aunque la iglesia, la comunidad de fe, está en el mundo, Dios ha hecho una distinción entre su iglesia y el mundo, y Dios habita en medio de su iglesia. Amados hermanos, y esta verdad tiene implicaciones para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está diciendo: yo te conozco, yo habito en medio de la iglesia, y la razón por la cual esto es tan significativo es porque la presencia de Dios en medio de la iglesia, la presencia real de Dios en la iglesia, que la iglesia somos tú y yo, los creyentes, asegura el consuelo y la victoria final del pueblo de Dios hasta el día que Cristo venga. Amén, hermanos. Esto es una verdad en la cual nosotros debemos encontrar consuelo en esta mañana. Quiero repetirte, hermano, porque es bien vital que nosotros la grabemos en nuestros corazones. La verdadera iglesia es una comunidad de personas que, aunque viven en el mundo, Dios los ha separado del mundo y los conoce y habita en medio de ellos, asegurándole así su consuelo y su victoria en medio del mundo. Amados hermanos, el pastor Joel Beeke, en su comentario del libro Apocalipsis, en el capítulo 11, su comentario en el capítulo 11 dice de esta manera: Apocalipsis capítulo 11 describe a la iglesia verdadera como aquellos que han entrado por la sangre de Cristo a la misma presencia de Dios. Ellos son los que adoran en el santuario de más adentro. Ellos son los que habitan en el lugar secreto del Altísimo. Ellos son los que han sido salvos del mundo y han sido refugiados en Dios. Amén. Es por eso, amados hermanos, que Juan recibe este mandamiento del Señor, y Dios le dice: mire el templo, toma la caña de medir, ve y mire el templo, el altar y los que adoran en él. Porque la iglesia verdadera se caracteriza por ser una comunidad de personas que en medio de todos los tiempos adoran a Dios, no solamente en el santuario, sino con su estilo de vida también. Amén, hermano. Yo quiero que usted mantenga esto presente en su mente, y quiero que por un momento usted reflexione conmigo en esta verdad, en este concepto de que Dios conoce a su pueblo y que Dios habita en medio de su pueblo.
quiero que medites conmigo por un momento en esta verdad de la presencia de Dios en medio de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, de que Dios está en la iglesia, en medio de la iglesia, hermano, esto no es un concepto místico. Esto no es algo, hermano, que es del mundo, de un mundo gnóstico. Esto es una verdad presente, es una verdad palpable en la vida de cada creyente. Dios, de una manera real, está siempre en la iglesia, en medio de la iglesia, y obra a través de la iglesia. Y esto lo vemos a través de toda la Biblia. Yo voy a poner en pantalla algunos textos. Usted no los va a buscar porque son muchos. Yo los voy a leer. Pero quiero demostrarte cómo a través de toda la Biblia Dios se ha revelado como un Dios que, siendo trascendente, Él se ha hecho cercano a su pueblo. Hermanos, en Génesis capítulo 1, verso 28, dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Los que han leído la Biblia saben que, ¿a dónde está este pasaje? Está en el contexto del relato de la creación. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, Dios dice en la Biblia que creó al hombre, y el jardín del Edén, hermano, era el templo donde Dios habitaba, donde Dios se comunicaba con el hombre. Dice el texto que acabamos de leer, que los bendijo Dios y les dijo. Dios hablaba con el hombre cara a cara. Dios se comunicaba con él. Este Dios creador, estaba en medio de su creación. Estaba con su creación, interactuaba con su creación. Él estaba con su pueblo, y en ese momento su pueblo era Adán y Eva. En el capítulo 3 vemos, hermanos, que el pecado entra al mundo y esa comunión con Dios se rompe. Y el hombre es expulsado del jardín del Edén. El hombre pierde su comunión consoladora con Dios. Y estando bajo justa condenación, Dios lo expulsa. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, decide salvar al hombre. Y Dios decide venir nuevamente y habitar entre ellos. Y es ahí, hermano, donde en Éxodo capítulo 25, verso 8, Dios le da un mandamiento, una instrucción a Moisés, y le dice, hermano, dando instrucción acerca del tabernáculo, le dice: y hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. La intención de Dios es que Dios habitar entre su pueblo, hermano. Y esto es significativo, porque cuando nosotros pensamos en la relación que hay entre Dios y la iglesia, muchas veces nosotros podemos pensar que Dios está allá en el cielo, nosotros estamos aquí, oramos, y Dios allá en la distancia nos escucha y responde la oración. No, hermano. Dios, aunque está sentado en su trono en el cielo, porque Él es omnipresente, Él está también en medio de la iglesia. Hermano, Dios siempre ha querido habitar entre nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 al 3, dice: y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar a la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Hermanos, mira cómo en la medida que la revelación bíblica va avanzando, esta idea, esta verdad de que Dios está presente en medio de su pueblo se pone manifiesto de diferentes maneras. En Edén, Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. El pecado vino
Y ahora Dios, hermanos, salva a su pueblo y le manda, hagan un santuario, un tabernáculo, mientras ellos estaban en el desierto, para yo habitar en medio de ustedes. Cuando Dios le da la tierra prometida y Salomón construye un templo, Salomón ora por el templo, dedica el templo al Señor y la gloria de Dios llenó el templo. Porque Dios se iba a encontrar con su pueblo en el templo. Pero la revelación sigue. Y en Juan capítulo 1, verso 14, dice, hermanos, de esta manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo sé que muchos de ustedes han leído este pasaje, hermano, pero quiero que medites en la profundidad de lo que está diciendo. Cuando Cristo descendió del cielo y se hizo hombre, Dios mismo caminó entre los hombres. Dios habitó entre nosotros en la persona de Cristo, y los hombres hemos visto en Él la gloria de Dios. Porque Dios vino a habitar entre nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, hermanos, también: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hermanos, porque Cristo, todo esto, el santuario del Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo, apuntaba a una realidad mayor. Ahora el templo de Dios es Cristo, porque Dios habita en Cristo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para que pudiéramos conocer a Dios. Y porque nosotros estamos unidos a Cristo por la fe, ahora los creyentes somos el templo de Dios. Dios habita en nosotros. Amén. Y Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 3 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Hermanos, piensa por un momento en este versículo. Desde Génesis a Apocalipsis, nosotros vemos que Dios es un Dios que siempre está con su pueblo, que Él habita en su pueblo. Es por eso que Él ha hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre su pueblo y los que no lo son, porque Él está comprometido en habitar en su pueblo, en medio de la iglesia, para sostener y guiar la iglesia. Ahora, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 21, dice, hermano, el versículo que yo acabo de leer, que aquel tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Sabes por qué quiero resaltar este versículo? Porque cuando nosotros leemos la Biblia y somos enseñados acerca de la vida eterna y cómo será la vida del otro lado de la eternidad, yo quiero que tú notes que el highlight de la eternidad es que Dios mismo habitará entre su pueblo, y su pueblo podrá tener comunión con Él y le verá cara a cara. El highlight de la eternidad, yo quiero hacer énfasis en esto, hermano, el highlight de la eternidad no es que vamos a ver a nuestros seres queridos. Es una cosa que la iglesia debe de tener presente. El highlight no es que tú te vas a reencontrar de nuevo con tu familia. No, hermano, el highlight de la eternidad es que cuando Cristo venga y estemos con Él y nuestra redención sea consumada, nosotros veremos a Dios tal y como Él es, hermano, y veremos su gloria, y ya tendremos comunión con Él sin la interrupción del pecado. Pero esta gloriosa esperanza
de estar en la misma presencia de Dios, aunque se consumará en el día de nuestra redención, es una verdad que nosotros estamos disfrutando ahora también. Porque ahora Dios también está en medio de la iglesia. Para sostenernos y para protegernos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 nuevamente dice: me fue dado una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Su iglesia es una comunidad de personas que es conocida por Dios, y Dios habita en medio de ellos. Mira el verso 2: pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo miras, porque le ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Hermanos, ya nosotros vimos cuál es el contexto de Lucas, de este pasaje. No quiero volver ahí a ese pasaje nuevamente porque ya lo leímos. Pero esta es la idea. Fíjate el mandamiento que Dios le da, o la instrucción que Dios le da. Mira el templo, pero no mira qué cosa, hermano. Dice, pero excluye. Y esta palabra, hermano, esta palabra no está ahí de casualidad. Esta palabra tiene una intención muy marcada. Dice, excluye el patio que está fuera del templo y no lo miras, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Domingo que viene vamos a hacer énfasis en estos 42 meses, qué es lo que significa. Pero la idea es, excluye el patio, porque el patio ha sido entregado a los gentiles. Una vez más, para nosotros es algo confuso porque no tenemos el contexto, no tenemos la audiencia moderna, no tiene el conocimiento bíblico que tenía la audiencia de Juan. Pero el templo, los que han leído el Antiguo Testamento saben que el templo, hermano, estaba rodeado por un muro. Y estaba el templo, pero alrededor del templo, hermano, estaba lo que se llamaba el patio de los gentiles. Ahí los gentiles podían ir, pero los gentiles no podían entrar al santuario de más adentro. No podían entrar al templo ni al lugar santísimo. Ellos estaban excluidos en el patio, por eso se llamaba el patio de los gentiles. Y Dios le está diciendo a Juan, excluye el patio porque ha sido entregado a los gentiles, y los gentiles hollarán la ciudad santa, o sea, harán guerra contra la iglesia por 42 meses. Sin embargo, aunque esta es una noticia mala, Dios, ante de dar esa noticia, le dice a Juan: yo he medido, yo he demarcado mi pueblo, yo habito en medio de ellos, y yo voy a proteger a mi pueblo. Ahora bien, hermanos, esta protección de la que Dios está hablando aquí no es una protección del mal como tal, de que no vamos a sufrir. Si usted lee Apocalipsis capítulo 11, usted va a ver cuando habla de los dos testigos, que también apunta a la iglesia, dice que los testigos serían muertos. La bestia le haría guerra y prevalecería contra ellos. La iglesia va a sufrir, la iglesia va a padecer. Si tu vida está unida a Cristo, tú vas a sufrir, y nuestro consuelo es que Dios te conoce, Dios conoce tu sufrimiento, y Dios va a proteger tu alma. Y esta es la idea, esta es una protección de tu alma, hermano. Tú vas a sufrir, pero Dios va a guardar tu alma para que tú puedas seguir creyendo hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Y esto, hermano, nosotros lo vemos también en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le dice a su pueblo, hermano, a una de las iglesias, en los primeros capítulos, dice: porque tú has guardado mi nombre, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Vamos, hermano, no era una promesa de que ellos no iban a sufrir. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no está preparada para sufrir, porque se nos ha predicado un evangelio de que Dios te va a guardar del mal. Tú no vas a sufrir.
Hermanos, el Evangelio no es un talismán, no es un resguardo que te va a proteger de enfermarte o de sufrir. El Evangelio es la buena noticia de que en Cristo Dios te ha reconciliado con Él por medio de la fe y el arrepentimiento. Y porque tu vida está unida a Cristo por la fe y tú te has arrepentido de tu pecado, Dios habita en ti. Y Dios te va a sostener y Dios va a guardar tu alma para que tú sigas creyendo hasta el día en que Él venga por nosotros. Vamos, hermanos, si esto es una verdad. ¿Te recuerdas cuando leímos en Zacarías que también fue dada la orden de medir? Yo creo que tú vayas a ese texto de nuevo conmigo. Vamos a ir a Zacarías capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5. Zacarías capítulo 2, verso 5. Amén. Dice este pasaje, hermano. Yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Dios le estaba diciendo a su pueblo, hermano, no solamente que Dios iba a habitar en medio de ellos, sino que Dios también los iba a proteger. Dios es la protección de su pueblo, pero esa protección solamente está disponible para los que están dentro del templo, los que están en Cristo, unidos a Él por la fe. Y esto es una verdad, hermano, consoladora para la iglesia, pero es una verdad que trae una advertencia a todos aquellos que están sin Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, como decía hace un momento atrás, solamente el pueblo de Dios puede entrar al lugar santo y solamente los sacerdotes pueden entrar al lugar santísimo. Los gentiles estaban excluidos. Por causa de tu pecado, si tú estás fuera de Cristo, por causa de tu pecado, tú estás excluido de la presencia consoladora de Dios y el juicio de Dios está sobre ti. Porque dice la Biblia que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y por esa causa todos nacemos excluidos de la presencia de Dios, alejados de Dios por nuestro pecado. Pero Dios se hizo hombre en Cristo, descendió a este mundo para que tú pudieras conocerle y por medio de Él poder tener salvación. Cristo vino al mundo para restaurar nuestra comunión con el Dios vivo y verdadero, el creador de nuestras almas. Él vino, hermano, para abrir el camino a la salvación, a la misma presencia de Dios. ¿Y cómo lo abrió? Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, fuera de Cristo, tú estás excluido de la presencia consoladora de Dios. Fuera de Cristo no hay perdón, no hay bendición, solamente una horrenda expectación de juicio. Por eso es importante que en esta mañana tú pongas tu fe en Jesucristo y te arrepientas de tu pecado. Pero esto también es una advertencia para los que están en medio de la iglesia, pero que no son parte de la iglesia. Hermanos, uno de los problemas que tenemos, hermanos, que la iglesia enfrenta en estos días, es que la iglesia está llena de personas que no pertenecen a la iglesia. Y cuando hablo de no pertenecer a la iglesia, no estoy hablando de que no estoy hablando de que si están o no en el directorio de miembros de una iglesia en particular. No, estoy hablando de que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Vienen domingo tras domingo, se sientan a escuchar el mensaje, pero sus vidas no están unidas a Cristo por la fe. Ellos todavía están en el patio de los gentiles. Están entre los creyentes, tienen nombre de creyentes, pero no están adentro. Y si usted está en esta condición en esta mañana, yo quiero decirte algo. Tanto al incrédulo como al religioso, la única manera de entrar dentro
es por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y es por eso que en esta mañana yo te animo a que si tú estás fuera del templo, estás todavía en el patio de los gentiles, entra por la puerta de la salvación a la misma presencia de Dios. Él es la puerta. Solamente en Él hay salvación. Y quiero terminar en esta mañana, hermanos, haciendo referencia a la respuesta que nosotros debemos darle a esta verdad. Porque la iglesia es una comunidad de personas conocidas por Dios. Y Dios habita entre nosotros. Y Dios protege, hermano, a su pueblo y sostiene a su pueblo. Es importante, hermano, que tú y yo, hermano, respondamos a esta verdad a través de la oración diaria y sacrificial. Esta protección de Dios no viene por arte de magia. Dios, por eso Dios le dijo a Juan que midiera que cosa, el templo y el altar, porque el altar es donde el pueblo de Dios adoraba. Es a través de la adoración que nosotros recibimos la protección de Dios. Hermanos, porque Dios habita en medio de nosotros. ¿Sabes cuál es la implicación de eso para ti y para mí? Es que tú y yo vivimos delante de Dios. Tú y yo vivimos delante de Dios. Y porque tú y yo vivimos delante de Dios, esta verdad impacta nuestra experiencia de adoración. Porque tú y yo vivimos delante de Dios, hermano. Cuando nosotros venimos a adorar, nosotros tenemos que saber que estamos delante del Dios creador del cielo y la tierra, y que Dios habita en medio de nosotros. Esta verdad impacta, porque nosotros vivimos delante de Dios, hermano. Esta verdad impacta nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con nuestros hermanos. Esta verdad impacta la manera en que nos hablamos unos a otros, la manera en la que vivimos y aún la manera en la que nos vestimos. Porque nosotros vivimos delante de Dios, debemos vivir de una manera que glorifique su nombre. Hermanos, el cristiano, no solamente en el templo, fuera del templo, debe hablar de una manera que glorifique a Dios. El cristiano debe vestirse de una manera que glorifique a Dios. El cristiano debe tomar decisiones de una manera que glorifique a Dios, porque todos los días de nuestra vida, tú y yo vivimos delante de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar en esta mañana orando. Y si tú estás aquí y tú eres creyente, ve a tu casa con la seguridad en tu alma de que Dios habita en medio de su pueblo. Tú no estás solo. En tu noche más oscura, Dios está contigo. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres creyente, tú estás fuera del templo, en el patio de los gentiles todavía, entra al templo de la presencia de Dios por medio de Jesucristo, que es la puerta de salvación. Ven a Él, cree y arrepiéntete de tus pecados. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo la prospere en nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios del cielo, la use para llevar a cabo tu propósito en nuestras vidas. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de la Iglesia, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Hermanos, vayan en paz. Que la gracia del Señor sea con ustedes.